De no saber nada a poder hacer esto. Impresionante. Si no sabes nada de AutoCAD, por favor quédate, que este video te va a ayudar muchísimo. Si sabes de AutoCAD, también quédate porque hay cosas que vas recordando o cosas que aprendes que no lo aprendiste cuando te enseñaron AutoCAD. No solamente eso, sino que aparte vamos a aprender de una manera muy rápida. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, esta es la versión 2024 de AutoCAD. Cuando abrimos la versión, nos figura esto. Y si abrimos una versión más vieja, por ejemplo, la 2023 es igual a esta, la que es diferente, la 2022, 2021 para atrás. En vez de figurarte esto, te va a figurar esto. Esto es lo que te figura en la versión 2022 para atrás. Ya que estamos acá en AutoCAD 2021, antes de iniciar dibujo, hay que fijarse qué planilla está puesta por defecto. Hacemos clic sobre plantilla y acá figura que es la plantilla ACAD-ISO. Bien, también está la plantilla ACAD que es para pulgadas y esta es para el sistema métrico. Nosotros vamos a usar el sistema métrico en este curso, así que vamos a dejar como está, que está la plantilla ACAD-ISO. Volviendo a la versión 2024, apoyamos sobre nuevo y ya nos figura que es ACAD-ISO. O sea, de la forma es lo mismo. Está por defecto ACAD-ISO. Ya confirmado que está por defecto ACAD-ISO, lo que hacemos es abrir un archivo. Para empezar a trabajar, abrimos un archivo, ponemos nuevo, hacemos clic sobre nuevo y se abre. Ahí se abrió. Otra forma de abrirlo sería en el signo más, hacemos más y se abre otro archivo nuevo más para trabajar. Bien. Son las dos formas de abrir. En la versión 2021 es muy parecido. Ponemos iniciar dibujo sabiendo que está la plantilla ACAD-ISO. Hacemos clic en iniciar dibujo. Se abre. Y también en el botón más. Después todo lo demás es igual al 2024. Así que vamos a seguir con el 2024. Vamos a dejar solamente un solo archivo abierto. Vamos a cerrar este. Antes de empezar a dibujar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar el comando. El primer comando que vamos a usar es DWG Unit. Y damos Enter, ¿bien? Si bien estamos trabajando con el sistema ACAD-ISO, está en milímetros. Así que vamos a ponerlo en metros. Acá me dice, ¿qué medida vas a usar? Pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros o metro. Vamos a tocar la 6, que es metro. Hacemos el número 6, ponemos y damos Enter. Perfecto. Ahora nos pregunta el formato de visualización lineal. Vamos a poner 2, que queremos que sean decimales. Enter. Luego nos pregunta precisión de visualización lineal. Eso vamos a dejarlo como está. 4 o 2 si querés ponerle. Vamos a dejarlo como está, 4. Y acá nos dice poner en escala los objetos de otros dibujos al insertarlos, o sea, al meterlos acá en nuestro dibujo. Ponemos que sí, que se escale, hacemos clic en sí, perfecto. Y ahora nos pregunta emparejar unidades con unidades del dibujo, ponemos que sí. Y acá tenemos que poner que no, sería poner en escala los objetos del dibujo actual para ver el cambio de unidades. Ponemos que no. Ahí está, perfecto. Ya está configurado. Una vez configurado esto, tenemos que buscar el punto 0. Con el mouse, haciendo la bolita para adelante, se acerca, haciendo la bolita para atrás, girando la bolita para atrás, se aleja. Girando para adelante, se acerca, girando para atrás, se aleja. Y apretando la bolita, podemos mover el model como queramos. El punto 0 se encontraría de este lado porque me está señalando que está de este lado. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, es alejarnos hasta ver las líneas verde y roja. Acá las encontramos y ahora lo ponemos en el centro y vamos acercándonos. Bien. Ahí creo que está bien.
Y listo, lo dejamos ahí. Lo dejamos más o menos cerca para que después cuando empecemos a dibujar lo tengamos cerca. Porque esto que hicimos ahora de buscar el punto cero y de configurar las unidades, vamos a guardar todo esto para que después no tengamos que hacerlo nuevamente, ¿bien? Por eso hacemos lo siguiente. En la parte superior, donde está la letra A de AutoCAD, a la derecha tiene una flecha para abajo. Hacemos clic y hacemos clic en Save As. Luego, lo que es crear un nuevo template, que sería una plantilla, hacemos clic y acá le ponemos el nombre nuestro. Vamos a ponerle VisualStudio, que va a estar en metros. Le ponemos, lo dejamos así, ahí está. Le damos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es cerramos el archivo que estábamos trabajando, y lo que hacemos ahora es, si apoyamos sobre nuevo, nos va a figurar acá ISO, como se ve ahí. Queremos que nos figure VisualStudio, la plantilla que creamos nosotros. Así que hacemos clic en la flechita y ponemos buscar templates. Y acá nos figura VisualStudio Metro. Hacemos clic y damos a abrir. Perfecto. Ahora si volvemos a estar, volvemos al principio, a inicio, nos va a figurar, cuando posemos en New, nos va a figurar VisualStudio Metro. Perfecto. Ya concluido esto, te muestro la interfaz. La interfaz funciona de la siguiente manera. Tenemos en la parte superior la solapa de Home. Siempre tenemos que estar atentos de que esté activada, porque a veces se puede mover, como en este caso, que hago clic en otra sin darme cuenta y la saco. Igual nos vamos a dar cuenta enseguida porque trabajamos con línea. Y las partes de línea están en esta solapa. Bien, esta solapa se divide en columnas, al igual que la de Insert. Son las dos que más vamos a utilizar en este curso, las que más vamos a utilizar. Y las que más se utilizan en la carrera de arquitectura. Bien, sabiendo esto, en la parte inferior tenemos la barra de comandos. Bien, en la cual podemos escribir cualquier comando y nos da las instrucciones ahí abajo. Después tenemos Model, que es donde vamos a dibujar. Como podemos ver acá, está con un cuadriculado de fondo. Podemos activarlo o desactivarlo desde acá. Puedes activarlo o desactivarlo como vos quieras. Yo lo activo. Después en la parte de abajo están los layouts, también llamado en español presentación, las cuales podemos configurar en diferentes tipos de hoja. En hoja A1, en hoja 2, A3, A4, A0 y todo tipo de hoja. Depende de la hoja que queramos imprimir. Tenemos el comando ortogonal, que está en la parte inferior. Podemos prenderlo o apagarlo y nos va a permitir hacer líneas a 90 grados. Es uno de los comandos que más se usa en AutoCAD también. Una cosa importante es que esté activado el Snap. Bien, en la parte inferior derecha está el Snap, que está activado. Cuando se pone celeste, pues está activado. Si tocamos, hacemos clic, ahí está desactivado. Siempre tiene que estar encendido el Snap porque es algo fundamental. Siempre. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer planos. Bien, tenemos acá las escalas, que bueno, para no extenderme mucho en este video, te dejo en la descripción un video en el cual explico el tema de las escalas. Y bueno, ya he explicado la interfaz, comencemos a dibujar. En la descripción del video te dejo un PDF que contiene dos plantas. Acá en este curso ahora vamos a hacer una planta, que es la planta baja. La planta alta la tenés que hacer vos, ya que de esa manera te va a servir a vos para poder practicar. En la carpeta también te voy a dejar un DWG en la cual vas a poder descargar y bueno, y comparar el plano que hiciste vos con el plano que te va a pasar. Así de esa forma puedes ver si te confundiste en algo, lo puedes ir modificando. Pero bueno, la cuestión es practicar. Una vez descargamos la carpeta, entramos a la misma y vamos a ver un PDF. El PDF contiene dos planos que los separé y los puse en imágenes por si es más cómodo para ustedes mirarlos por imágenes, y los tengo acá, que sería la planta alta y la planta baja. Te muestro la planta baja. Hacemos doble clic,
Y puedes ver que tiene una entrada principal, tiene el living, el comedor, la escalera, el baño de servicio, la cocina y el lavadero, con sus respectivas cotas, sus muros, sus ventanas, sus puertas. Todo esto vamos a aprender a hacer en esta clase. Sacamos la imagen y tenemos la planta alta, que la planta alta la vas a hacer vos, vas a aplicar todos los conocimientos aprendidos y lo vas a hacer vos. Bien, está de más decir que dentro del PDF están las dos imágenes, o sea, los dos planos que vimos recién están dentro del PDF. Depende por comodidad de cada uno si lo quiere ver en imagen o lo quiere ver en PDF. Para empezar a dibujar, lo mejor sería tener el plano en un celular, así vamos mirando el celular y lo vamos haciendo. O de una tablet, o si no, si puede ser impreso, mucho mejor. Imprimimos el PDF o imprimimos cualquiera de los dos y vamos mirando en la impresión y vamos dibujando sobre el AutoCAD. Yo lo que voy a hacer en esta clase es esta imagen llevarla a lo que es el AutoCAD para que mientras que voy dibujando ustedes van viendo cómo voy haciéndolo. Hacemos lo siguiente: la planta baja la arrastramos hasta lo que es el AutoCAD, o sea, presionamos el clic izquierdo hasta soltarlo acá. Lo soltamos acá, ahí está. Una vez que lo soltamos, nos pide que pongamos el punto de inserción. Hacemos clic y vamos estirando. Hacemos un clic para insertarlo y vamos estirando, más o menos que se pueda ver más o menos por acá. Y hacemos nuevamente clic. Ahí ya quedó insertado, solamente lo que me está pidiendo ahora es que ponga el ángulo de rotación. Vamos a poner 0, ponemos el número 0. Igual estaba puesto por defecto, así que si tocábamos Enter, iba a ser lo mismo. Y tocamos Enter. Ahí está. Una vez puesto el plano, vamos a empezar a dibujar. Vamos a aprender a usar el comando línea. En la parte superior de la izquierda tenemos el comando línea, hacemos clic y nos pide que precisemos el punto en el cual va a comenzar la misma. Así que hacemos clic acá y con el mouse le vamos dando la orientación que queremos que tenga. En este caso creo que tenga esta orientación y la medida se la vamos a dar con el teclado. Vamos a tocar el número 20 y damos intro. La línea ya quedó creada. El comando línea todavía está activo, así que con el escape lo desactivamos. Y ahí tenemos la línea de 20 metros. En los planos se usan líneas verticales y horizontales mayormente, así que vamos a trabajar con ese tipo de línea. Más que nada en este plano. Así que en la parte inferior tenemos el comando orto, que se activa haciendo clic, queda activado. Y si no, otra forma de activarlo sería con la tecla F8. Tocamos F8, se desactiva, F8 queda activado. Entramos al comando línea nuevamente, hacemos clic y otra vez precisamos el punto donde va a comenzar la misma, hacemos clic y como podemos ver solamente me deja hacer líneas verticales y horizontales. Buscamos esta orientación. Ponemos el número 20 y damos Enter. Escape para salir el comando y tenemos dos líneas, una con el comando orto y otra sin el comando. Ahora algo importantísimo. Si yo quiero hacer otra línea, tocamos el comando línea nuevamente y quiero que la misma comience en el final de esta. Podemos ver acá que tenemos una ayuda. Acá nos dice este es un snap. Bien, ese cuadrado verde es un snap en el cual me marca el final de cada línea. Acá me está marcando el final de esta y el final de esta. Eso es porque está activado. Si desactivamos esto, no nos figura nada. Si queremos dibujar una línea que quede pegada acá y la queremos hacer a ojo, te muestro cómo quedaría. Hacemos clic, estiramos unos 20 para abajo. Ahí tenemos, hacemos escape para salir el comando
Y nos acercamos acá a la unión esta, haciendo zoom con la bolita. Y podemos ver que no están juntas las líneas. Para que queden juntas tenemos que usar el snap. Al activarse el snap y queremos dibujar una línea, hacemos clic otra vez en línea. Nos ayuda y nos dice que haciendo clic cuando se pone verde, hacemos clic ahora. Ahí las líneas quedaron juntas. Bien, o sea, es una ayuda que nos permite hacer los planos. Ahí está. Bien, perfecto. Ya he explicado esto. Lo principal es lo siguiente. Bien, tenemos que tener activado, por defecto está activado esto. Yo te pido que tengas activado solamente esto, desactivarlo, desactivarlo, desactivarlo. Tengas activado el endpoint y el midpoint. Bien, te explico para qué sirve. Vamos a tocar el comando línea. El endpoint te marca las puntas de cada línea. Bien, se te ayuda a que puedas empezar de la punta de una línea, puedas empezar otra línea y que queden pegadas. En cambio, el midpoint te ayuda para marcar el centro de una línea. En este caso ponemos línea nuevamente y nos marca el centro acá. O sea, estás marcando la mitad de la línea. Entonces, en conclusión, el endpoint marca el final de cada línea, o sea, la punta de cada línea, y el midpoint marca la mitad de una línea. Así que por el momento esos dos vamos a utilizar hasta ahora. Después vamos a ir agregando dependiendo lo que vaya pasando. Bien, antes de empezar a dibujar tenemos que tener un orden. En este caso el orden que vamos a tener va a ser el siguiente. Bueno, primeramente empezamos por los muros. Siempre se empieza por los muros. No estamos en una planta arquitectónica, siempre por los muros. Bueno, y luego podemos proseguir con las ventanas, las puertas. Después, bueno, los bloques sanitarios, de artefacto de cocina, mobiliario. Y así nos vamos a ir haciendo por orden y haciendo una capa para cada justo elemento. Empezamos por el paso número 1, que serían los muros. Primero empezamos por los muros, así que vamos a crear una capa para los mismos. Hacemos clic en propiedades de capa. Ponemos nueva capa, nuevo layer, como quieras llamarle. Layer en inglés, capa en español. Hacemos clic acá en nuevo layers. Y le ponemos un nombre. Vamos a ponerle que diga muros. Y el color vamos a poner, hacemos clic acá en el cuadrado. Y le ponemos un color amarillo. Hacemos clic en el color 2 y le damos OK. ¿Por qué elegir un color amarillo? Más que nada porque como estamos usando un fondo negro, el color amarillo se nota, se ve. Si da un color negro sobre color negro no se va a ver nada. Así que bueno, seleccionamos el muro, la capa de muro, hacemos doble clic acá y se selecciona. Una vez que es seleccionada la capa, salimos y ponemos el comando línea. Hacemos clic en línea y empezamos a dibujar. ¿Por qué lugar empezamos? Yo en este caso voy a empezar de arriba para abajo. Lo primero que voy a dibujar va a ser esa línea que está ahí, que mide 7 metros. Esta línea que está acá, 7 metros. Así que hacemos clic en el lugar que queramos empezar. Hacemos clic. Le damos la orientación y ponemos 7. Y tocamos intro. Damos escape para salir el comando. Y como podemos ver, está hecha la línea de 7 metros. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la otra línea que está en la parte superior. Pero para eso vamos a copiar esta línea y vamos a subirla en la parte superior. Para eso vamos a utilizar un comando nuevo que se llama el comando offset. En inglés se llama offset, en español se llama desfase. Hacemos clic acá. Nos pide que determinemos la distancia que va a haber de esa línea que hicimos primero hasta la otra línea. Esa distancia es de 30 centímetros. Así que escribimos el número 0,30 y damos Enter.
Una vez ponemos el número y tocamos Enter, nos pide que seleccionemos la línea que se va a copiar. Así que seleccionamos esta línea que está acá, que es la que vamos a copiar. Hacemos clic. Una vez que hacemos clic, nos pide la orientación, si va a estar arriba o va a estar abajo. Y nosotros vamos a llevarla arriba, así que vamos a poner por arriba. Hacemos por arriba y tocamos clic. Hacemos clic. Ahí está. Como podemos ver, quedó la línea encima de la otra. Ahí está. Ya tenemos la primera parte, que sería esta. Ahora vamos a tener que hacer la otra parte de los costados. Como podemos ver, acá hay 30 centímetros. O sea, acá tendría que haber 30 centímetros. Así que lo que hacemos es, salimos del comando, tomamos escape y volvemos al comando línea. Hacemos clic en línea. Y como podemos ver acá, la distancia esta son de 30 centímetros. Así que nosotros tenemos hecha hasta acá la línea. Tenemos hecha estas dos líneas. Nos falta este pedacito de 30 centímetros. Así que acercamos acá para poder ver la línea. Con la ayuda del snap, hacemos clic acá para continuar la línea. Y ponemos la orientación y ponemos 0,30. Y hacemos Enter. Ahí está. Hacemos un escape para poder ver cómo quedó la línea. Ahí está. Como podemos ver, quedó esta línea a 30 centímetros, 30 centímetros más. Del otro lado funciona igual, así que hacemos lo mismo. Hacemos 30 centímetros del otro lado. Así que ponemos la opción de línea, hacemos clic en línea. Y acá hacemos clic acá. Clic y le damos 0,30 centímetros. Ahí está. Y le damos escape para poder ver cómo quedó la línea. Ahí está. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es la línea esta que está acá. Esa línea que está ahí. Mide, tenemos de acá a acá, vamos a tener que dibujarla. Mide 0,30 y después mide 3,5. Sería... Si tengo que hacer línea por línea me va a llevar más tiempo, así que sumo las dos, 0,30 más 3,50 me da 3,80. Así que ponemos línea, marcamos el snap acá y empezamos a dibujar. 3,8 y tocamos intro. Ahí está. Ya me quedó esta línea de 3,80. Ahora vamos a dibujar la siguiente línea, que sería esta que está acá, esa que está ahí. Vamos a verla mejor ahí. Ahí está. Mide 1,15. Así que hacemos orientación para el lado derecho. 1,15. Y damos intro. Ahí está. Ahí me quedó la línea. Tocamos escape y podemos ver cómo quedó. Bien. Ahora vamos a dibujar el grosor. Que sería este grosor que está acá. Que son 0,30. Vamos a tocar desfase o offset, hacemos clic y hacemos 0,30, que es la medida que va a tener ese muro. Tomamos intro, elegimos la línea que vamos a copiar, que va a ser esta, y hacemos la orientación que va a ser para el lado izquierdo y hacemos clic, no enter, hacemos clic. Ahí está. Ahora sí, tocamos escape para salir del comando y me quedó esto. Ustedes podrán ver acá que me quedó una línea que no tiene que ir. O sea, justo esta línea se cruzó acá y quedó ahí. Para eliminarla hacemos lo siguiente. Vamos a usar un comando nuevo, comando trim. Sería este. Hacemos clic. Es una tijerita, como pueden ver acá. Y solamente tenemos que apoyar sobre la línea que queremos eliminar. Ahí y hacemos clic. Ahí está. Ahí quedó limpio. Ya tenemos esta parte resuelta. Damos escape para salir el comando y ahora podemos empezar a hacer las demás partes. Como podemos ver, no estamos haciendo los agujeros para las ventanas ni los agujeros para las puertas. Vamos a empezar a poco, vamos a hacer solamente los muros y estamos haciendo los muros que recubren toda la casa. Bien, el muro de 30 sería el muro más grueso. Así que proseguimos con esto. Vamos a hacer esta línea que está acá, que mide
0,30 más 1,80, porque acá me está diciendo que mide 1,80, y 0,30. Serían 2,40 m. Elegimos el comando de línea, hacemos clic acá y hacemos por abajo y ponemos 2,40 m. Y hacemos clic, hacemos enter. Bien, tocamos escape y ahora contamos la parte de abajo, que en la parte de abajo tenemos todas estas cotas que serían 0,30, 1,60, 0,10, 3,10. Sumamos todas estas y nos tiene que dar esto, 10,47. Así que tocamos línea, hacemos clic acá y estiramos la línea a 10,47 y tocamos enter. Damos escape nuevamente, así vemos cómo va quedando. Ahí está. La otra línea que está acá justamente coincide con esta línea de acá. Si desconfiamos, sumamos las cotas. Esta mide 0,30, este muro, más 1,80 más 0,30 nos da 2,40. Así que tocamos línea otra vez, el comando línea. Hacemos clic acá y ponemos 2,40. Damos enter. Perfecto, tocamos escape nuevamente. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Acá me dice que de acá a acá mide 1,72 m. Hacemos clic en línea. Hacemos clic acá. Y tocamos 1,72. Enter. Y ya que estamos acá, tenemos de acá a acá la línea coincide. De punta a punta coincide, así que la hacemos coincidir. Tocamos comando línea. Acercamos acá y ponemos acá que coincidan. Con esta, con esta. Perfecto. Y damos escape. Nos quedó esto. Bien, que sería lo que es todo el muro exterior. Ahora vamos a darle lo que es el grosor de 30 centímetros que tiene el exterior. Para eso tocamos el botón desfase y le damos los 30. Ponemos 0,30 y le vamos dando 30. Acá hacemos 30. Acá 30. 30. 30. Y acá 30. Bien. Perfecto. Tocamos escape para salir del comando. Y acá viene el tema. Para poder unir estas líneas, lo que hacemos es lo siguiente. Usamos el comando fillet. Hacemos clic en fillet. Es un nuevo comando. Hacemos clic en la línea que queremos unir. Va a ser esta con esta. Después, nuevamente fillet para unir esta con esta. Nuevamente fillet. A ver si nos queda alguna. No, está todo bien. Ahora lo que vamos a usar es trim para cortar los retazos que quedaron dentro de los muros. Tenemos este que está acá. Cortamos. Acá también, acá también. Acá, acá. Vamos cortando. Ahí está. Perfecto. Bueno, nos quedó esto. Bien. Que sería esta parte de acá. Una vez hechos los muros de 30, procedemos a hacer los muros interiores. Vemos que la distancia que hay de acá a acá es de 3,7, 3,70 m. Así que agarramos el comando desfase, nuevamente, offset, ponemos 3,70, enter, seleccionamos esta línea y la deslizamos para abajo. Y hacemos clic. Y escape. Bien, ya decimos la línea que hay, que sería esta línea que está acá. Esta línea que está acá. La decimos acá. El muro este mide 10 centímetros. Es un muro del 10. Así que acá me dice que el muro es 10. Todo el muro que divide acá es de 10. Y si nos fijamos, todos los muros que están dentro son todos de 10. Así que agarramos lo que es offset, hacemos clic, ponemos 0,10, enter
y seleccionamos la línea. Seleccionamos esta línea y orientamos hacia abajo y hacemos clic. Damos escape y ahí nos quedó la línea esta. Ahora con el comando trim vamos a empezar a cortar estas partes de acá. Ahí y ahí. Bien. Tomamos escape, salimos del comando y ahora vamos a hacer lo que es las divisiones de lo que es lavadero, cocina, baño, el pasillo que está acá y lo que es la escalera. Así que hacemos lo siguiente. Sabemos que de acá a acá hay 1,60 y que el muro es de 10. Así que hacemos lo siguiente. Ponemos desfase. Ponemos 1,60. Enter. Hacemos clic acá. Ahí está. Y otra vez tocamos desfase y ponemos 0,10. Enter. Y ahí hacemos un muro de 10. El otro espacio va a tener 3,10 metros. Así que hacemos lo siguiente. Hacemos clic en desfase. Ponemos 3,10. Enter. Seleccionamos la línea. Seleccionamos esta línea que está acá. Hacemos clic y ahí está. Después nuevamente tocamos Offset, ponemos 0,10, Enter y hacemos este muro de 10. Tenemos el lavadero y la cocina acá. Ahora vamos a hacer el baño. El baño mide 1,20 m. Así que tenemos acá Offset, 1,20 m, Enter. Hacemos el clic acá, ahí tenemos 1,20 m. El muro que va a separar el baño va a ser 0,10. 0,10. Ahí y hasta ahí. Después el pasillo va a tener 0,90. 0,90, casi 1 metro. Hacemos Enter. Y hacemos de acá hasta acá 0,90. Y después el muro este no lo especifica acá. Pero acá hay un muro. Y sería un muro del 10. Así que hacemos 0,10, Enter y hacemos el otro muro. Bien. Ya tenemos hecho lavadero, cocina, baño, pasillo y escalera. Bien. Tocamos escape y vamos con el comando trim. Vamos a empezar a cortar los retazos que quedan acá. Cortamos acá, acá. Acá vamos cortando. Bien. Tocamos escape para sacar el comando y ya nos quedó esto. Acá está. Bien. Hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora es hacer los orificios para que puedan ingresar después las ventanas y después las puertas. Vamos a empezar por las ventanas primeramente. Las ventanas se encuentran en este lugar. Ahí tenemos una ventana y tenemos otra acá. Hacemos lo siguiente. La única información que tenemos acá es que esta ventana está a 1,85 m. El centro de la ventana está a 1,85 m de esta línea. Y de la otra sabemos lo mismo, que está a 1,25 m de la otra línea. Están en posiciones diferentes, pero mide lo mismo las ventanas. Vamos a hacer lo siguiente. Si esta línea está a 1,85 m, tengo la siguiente idea. Vamos a hacer una línea auxiliar. Tomamos línea, hacemos clic, ponemos línea acá, hacemos clic acá y ponemos cualquier medida, más o menos por acá. Y escape. Bien. Hicimos una extensión de esta línea haciéndola un poquito más larga. Ahora, como me dice acá que está a 1,85 m, vamos a tocar Offset,
1,85 m, enter, y vamos a llevar esta línea hasta acá abajo y tocamos clic. Ahí está. Tocamos escape, hacemos clic en esta línea y le damos suprimir. Así la eliminamos. Hacemos clic en la línea y le damos suprimir. Ahí está. Bien, ya nos quedó el centro. Hacemos lo siguiente. Para que quede más prolijo, usamos el trim y eliminamos este pedazo que quedó acá colgando. Ahí está. Tomamos escape y ahí nos quedó. Bien, ahí nos quedó la mitad, que sería esto de acá. Esta línea está a 1,85 m de esta línea. Ahora sabemos que la ventana mide 1,50 m. Así que podemos hacer. Si la mitad de la ventana está acá, entonces 0,75 para un lado y 0,75 para el otro lado. Para eso usamos el comando offset. Hacemos clic. Ponemos 0,75, enter. Y hacemos lo siguiente. Tocamos acá. Hacemos para arriba. Y de acá hacemos para abajo. Tocamos escape. Y ahí ya tenemos un espacio de 1,50 m. O sea, podemos meter la ventana acá. Vamos a eliminar, hacemos clic acá, eliminamos esta línea, damos clic y hacemos suprimir. Y después con el trim eliminamos estos pedacitos de acá y acá. Y tocamos escape. Ahí está. Ahí nos quedó ya el primer orificio. Hacemos lo mismo del otro lado. Agarramos lo que es línea, hacemos clic. Hacemos clic acá, estiramos acá, está a 1,25 m, así que hacemos desfase, ponemos 1,25, enter, clic, clic, y nos quedó ahí. Sabemos que la ventana, borramos esta línea, cortamos esto, a 1,25 m. Sabemos que mide 0,75 y 0,75 del otro lado. Así que hacemos 0,75, enter. Clic acá y 0,75 del otro lado. Ahí está. Damos escape, seleccionamos la línea del medio y suprimimos. Ahí está. Después con trim vamos recortando. Ahí está. Listo, perfecto. Damos escape. Sacamos el comando y nos quedan esto. Nos quedan los orificios para poner la ventana. Tal cual como está acá. Nos quedan los orificios para poner la ventana. Bien, siguiendo el orden, ahora vamos a colocar la puerta principal, que sería esta puerta de acá. Esta puerta mide 0,90. No está especificado acá, pero mide 0,90. Así que hacemos lo siguiente. Primeramente, sabemos que acá hay un espacio de 10 centímetros, mayormente son 10 o 20. En este caso son 10 centímetros acá. Así que hacemos lo siguiente. Sabemos que de acá a acá hay 10 centímetros, así que hacemos una línea auxiliar. Más o menos por acá. Ahí está, una línea auxiliar. Tocamos desfase y ponemos 0,10. Enter. Y seleccionamos acá y hacemos clic nuevamente. Bien, damos escape y eliminamos la línea auxiliar. Ahí está. Ahí está. Con el comando trim cortamos este pedazo que quedó acá. Ahí está. Perfecto. Bien, sabemos que la puerta tiene 0,90, así que usamos nuevamente el comando desfase y ponemos 0,90. Enter. Y de acá hasta acá hacemos clic. Ahí está. Ahora usamos el comando trim para cortar las líneas que quedan acá. Ahí está. Damos escape y como podemos ver quedó la entrada principal con una medida de 0,90, las ventanas 1,50 m y la otra ventana 1,50 m. Ahora vamos a hacer las puertas que están acá. Bueno, empezamos con la puerta trasera, la puerta de atrás. Sabemos que la distancia que hay
de acá a acá son 20 centímetros. O sea, de acá a acá hay una distancia que serían 20 centímetros. Hacemos lo siguiente. Hacemos clic. Hacemos clic en el comando línea. Hacemos lo siguiente. Hacemos clic, clic, línea auxiliar. Escape. Tomamos el comando desfase. Ponemos el número 0,20. Enter. Hacemos clic en la línea. Y hacemos clic haciendo por abajo. Ahí está. Usamos trim. Cortamos acá. Hacemos un escape. Seleccionamos la línea auxiliar y la eliminamos. Damos clic y le damos con la tecla suprimir. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno, tenemos la puerta empieza acá y la puerta mide 70 centímetros. Hacemos lo siguiente. Hacemos clic en desfase y ponemos 0,70. Hacemos enter. Hacemos clic de acá para acá y ya me quedó lo que es el espacio para la puerta. Con trim hacemos clic en trim y vamos cortando los pedazos que nos hacen falta que estén, como este y este. Ahí está. Bueno, acá ya me quedó el espacio para poner la puerta. Bien. Tomamos escape, salimos del comando y miramos. Podemos ver que la puerta coincide justamente, las líneas coinciden justamente con esta, así que directamente vamos a tirar unas líneas y cortar los pedazos. Hacemos así. Comando línea, hacemos clic acá, hasta acá, escape y nuevamente línea de acá para acá. Escape nuevamente. Con trim hacemos lo siguiente, cortamos acá y acá y cortamos las líneas auxiliares que hicimos acá. Seleccionamos las dos líneas y damos suprimir. Bien, ahora nuevamente en el comando línea hacemos clic y completamos este pedacito que está de acá a acá, ahí, y de acá a acá. También lo que podemos haber hecho es cortar los pedazos que sobraban y quedaba la línea ahí, pero bueno, es lo mismo. Ahí nos quedó ya directamente el espacio para la puerta de lo que es la cocina. La otra puerta iría a 1,20 m, mide 70 centímetros, está a 1,20 m. O sea, la distancia que hay de acá hasta acá sería 1,20 m. Y esta puerta mide 70 centímetros. Así que hacemos lo siguiente. Entramos nuevamente para dibujar y ponemos lo siguiente. Hacemos clic acá en lo que es desfase. Y sabemos que está de acá a acá 1,20 m. Así que hacemos 1,20. Enter. Seleccionamos esta línea de acá. Ahí está. Perfecto. Y después lo que hacemos es elegir el comando línea y dibujar de acá hasta acá. Eliminamos esta línea que nos ayudó como referencia. Hacemos clic, eliminamos, suprimir. Y con trim cortamos esta parte de acá. Ahí está. Damos escape para seguir el comando y ya nos quedó esto. La puerta mide 0,70 como dijimos, así que hacemos lo siguiente. Nuevamente tocamos en offset, 0,70, enter, de acá a acá, 0,70 y tocamos escape para salir del comando. Una vez salimos del comando, elegimos el comando trim, seleccionamos y cortamos las líneas que quedaban acá. Ahí está. Ahí me quedó el espacio de la cocina, de la puerta principal de la cocina. Ahora viene la parte del pasillo y del baño. Muy bien, de esta parte de acá estaría el pasillo de lo que es la escalera. Como podemos ver acá está el pasillo
la entrada al baño y el pasillo de la escalera. Bien, sería esto. Así que esta línea no tiene que estar acá. Hacemos lo siguiente: ponemos línea, hacemos clic acá hasta acá. No importa si nos pasamos, ahí está bien. Y hacemos lo mismo del otro lado, línea, y nos pasamos un poquito, ahí. Perfecto. Con el comando trim vamos cortando, nos queda así. Ahí va queriendo, ahí está. Perfecto. Como vemos acá, nos quedaría así. Así nos quedaría ese espacio para que puedan circular. Bien. Eliminamos con trim esto que nos quedó colgando. Acá está. Ahí está. Bien, ahora vamos a hacer la puerta del baño acá. Bien, la distancia que hay de acá hasta acá sería de 0,40 y la puerta mide 70. Así que hacemos lo siguiente, hacemos lo mismo. En este caso es más fácil porque hacemos una línea auxiliar acá, clic, clic, y usamos el comando offset, hacemos clic y ponemos 0,40. Enter. Hacemos clic acá y eliminamos primeramente, para no olvidarnos, hacemos escape del comando y eliminamos la línea que queremos que no esté más, que sería esta, que es la línea que usamos auxiliar. Y a partir de acá podemos hacer la puerta, va a medir 0,70, offset 0,70, enter, elegimos la línea, hacemos para arriba y hacemos clic nuevamente. Eliminamos con trim los pedazos que quedaron y ahí queda. Bien, ya tenemos las puertas de este lado, del baño. Ahora vamos a hacer la puerta y la entrada para la escalera de este lado. Bien, sabemos que este espacio, sabemos que la puerta estaría por acá. Este espacio de acá a acá serían unos 20 centímetros de acá hasta acá. Así que hacemos lo siguiente, hacemos una línea auxiliar de acá a acá. Perfecto. Y tocamos offset y hacemos 0,20. Enter. Hacemos clic acá y levantamos para arriba, ahí nos quedó. Bien, eliminamos la línea auxiliar, seleccionamos la línea y tocamos suprimir. Y después con esta línea que está acá vamos a hacer la puerta. La puerta de la escalera mide 0,60, no 70 sino 60. Hacemos clic en offset, 0,60 y enter. Hacemos clic acá, adelante, ahí nos quedó. Con trim vamos a cortar y cortamos acá. 1 y 2. Bien, ahí te quedó ya el agujero para poner la puerta de la escalera. Bien. Después acá hay un espacio que queda vacío, que sería este espacio de acá. Ahí está. Este espacio de acá me diría 0,85, que sería esto. Bien, entonces hacemos lo siguiente. También lo mismo. Hacemos offset. Ponemos 0,85, enter. Hacemos que esta línea de acá hasta acá sería 0,85 y esta pared de acá sería de 10. Así que hacemos offset 0,10, enter, y acá hacemos para abajo. Y acá hacemos para abajo, ahí nos queda la pared de 10. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer línea, hacemos clic en línea, hacemos clic acá hasta acá. Con trim cortamos este pedacito de acá y cortamos esto y cortamos esto. Ahí está. Nuevamente tocamos line, hacemos clic acá, acá, hacemos clic de acá hasta acá. Ahí está. Y nos quedó esta parte ya más o menos terminando. Esta medida mide 0,85 centímetros. Así que en la parte de acá hacemos con offset 0,85, enter, y de acá hasta acá hay 0,85. Continuamos las líneas estas que están acá, hacemos clic, hacemos una línea acá que se pase, no hay problema, y después hacemos otra línea acá que se pase, no hay problema. Ahí está.
Vamos a escape y con el comando trim vamos cortando esto. Ahí está. Cortamos también esta parte de acá. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Tomamos escape, sacamos el comando y como podemos ver, está muy parecido a esto. Es muy parecido. Bien. Perfecto. Ahora vamos a empezar a poner las puertas. Ya hicimos los muros, ahora vamos por las puertas. Bien, te voy a dejar una carpeta con los bloques para este proyecto, en el cual solamente tenés que copiar y pegar. ¿Cómo se copia? Con control C. ¿Cómo se pega? Con control V. Pero antes de colocar los bloques, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a propiedades de capa y creamos una capa para las carpinterías, o sea, para las ventanas y las puertas. Hacemos clic acá en nuevo y ponemos el nombre de carpinterías. Y le damos un color acá, un color verde, un color 3. Le damos OK. Bien. Seleccionamos carpinterías para que quede seleccionado. Doble clic y cerramos las propiedades de capa. Bien. Ahora tenemos que entrar lo que es al archivo DWG que te dejé. Entramos al archivo, seleccionamos lo que es la ventana, hacemos clic, ponemos control C. Vamos al plano nuestro y hacemos control V. Lo dejamos acá. Una vez lo tenemos acá, vamos a usar un comando nuevo que va a ser el comando mover, que es el comando que está acá, move. Hacemos clic sobre el comando, seleccionamos haciendo clic y deslizando el mouse y tocando clic nuevamente. Ahí está. Y tocamos enter. Ahí elegimos una parte de la ventana y lo ponemos acá. Como podemos ver, nos deja mover solamente en horizontal y vertical, así que desactivamos lo que es el comando orto tocando F8 y ya podemos movernos libremente. Tenemos que ubicar acá en esta esquina y con la ayuda del snap nos deja ubicarlo acá. Ahí calza perfecto. Hacemos clic y lo dejamos ahí. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo con los otros bloques. Tenemos este bloque de acá. Seleccionamos así. Hacemos clic. Lado izquierdo. Y otra vez clic. Ahí queda seleccionado. Y damos control C. Vamos al dibujo. Y hacemos control V. Ahí está. Lo ponemos cerca de acá. Ahí. Seleccionamos lo que es el bloque. Y damos mover. Primeramente tocamos el comando mover, seleccionamos el bloque y tocamos enter. Elegimos una punta en la cual vamos a mover acá y lo ponemos acá. Ahí está. Ahí quedó, las dos ventanas quedan ahí. Bien, ahora vamos a poner la otra. Vamos a poner la puerta principal, que es esta. Hacemos entonces. Podemos seleccionar así como dice recién, seleccionamos o directamente podemos hacer clic porque es un bloque y está todo en conjunto. Eso es lo bueno que tienen los bloques, que están en conjunto. Hacemos clic o seleccionamos todo. Así que hacemos clic, damos control C y después le damos control V. Ponemos cerca de ahí. Ahora sí, damos mover, hacemos clic en mover, podemos hacer así también, hacemos clic en mover, seleccionamos, enter, elegimos una punta en la cual mover, elegimos esta y lo ponemos acá. Ahí. Bien, ahí va quedando. Hacemos lo demás. Ahí está. Terminamos con la parte de carpinterías. Lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar cada elemento. Hacemos clic acá, elegimos todos
todos los bloques de carpintería y lo pasamos a la capa de carpinterías. ¿Cómo se pasa a la capa? ¿Cómo se cambia de capa? Porque están todos ahora con la capa 0, porque fueron creados con la capa 0. Los bloques fueron creados con la capa 0 y ahora vamos a hacer pasar a la capa carpinterías. Hacemos lo siguiente, elegimos, una vez que tenemos todo seleccionado, desplegamos desde acá, hacemos clic acá en la flecha que está por abajo, o si no acá, es lo mismo, y vamos a elegir carpinterías. Una vez que tenemos todo seleccionado, elegimos de acá carpintería y todos los bloques se pasan a la capa carpinterías. Bueno, vamos a crear una nueva capa que se va a llamar artefactos sanitarios. Ponemos propiedades de layers, ponemos nuevo y ponemos artefactos artefactos sanitarios. Y ponemos un color violeta, un color, creo que será un color 6, a ver. Un púrpura, un color 6, ahí está. Un color magenta sería. Le damos OK, ahí está. Seleccionamos, doble clic, ahí está, y damos a cerrar. Bien. Ahí vamos a entrar al DWG de los bloques sanitarios, que serían estos. Seleccionamos los dos. Seleccionamos así o particularmente, como vos quieras. Hacemos clic y clic, y hacemos control C. Vamos a nuestro plano, los ponemos por acá, acá, y ahora seleccionamos uno, tocamos el botón Move, seleccionamos un punto, vamos a ponerlo más o menos por acá el punto, vamos a poner, ¿cómo está puesto en el plano? Está puesto ahí, ¿está bien? Ponemos por acá más o menos, ponemos el bloque por acá, ahí está. Y después el inodoro, lo mismo, seleccionamos o solamente hacemos clic en el bloque, ya que es un conjunto, damos el botón mover, seleccionamos un punto del cual vamos a moverlo, del centro vamos a elegir y más o menos los ponemos acá. Acá me marca el snap, me marca el centro, bien, porque está puesto midpoint, está puesto el snap en midpoint. Entonces nos marca la mitad y hacemos clic acá. Perfecto. Bien, tenemos ya los artefactos sanitarios. Vamos a hacer clic y lo pasamos a lo que es artefactos sanitarios. Hacemos clic acá y ahí está. Están en color púrpura. Tomamos escape. Ahí está. Bueno, ya hicimos ahora lo que es artefactos sanitarios. Bien, ahora vamos a ubicar los artefactos de cocina. Lo que hacemos primeramente es entrar en propiedades de capa, ponemos nuevo y ponemos artefactos cocina. Cambiamos el color, hacemos clic acá y ponemos un color 4, un color cian. Damos OK y seleccionamos la capa nueva. Cerramos acá y buscamos en el archivo DWG los bloques que tengan que ver con la cocina y lavadero. Seleccionamos de derecha a izquierda para que no se escape nada y hacemos control C. Entramos nuevamente al archivo y hacemos control B. Ahí está. Dejamos acá un costado y vamos moviendo. Acá tendrá que estar la cocina, así que hacemos lo siguiente. Hacemos clic sobre la cocina, que es esta, acá está. Damos clic en mover y seleccionamos la punta que está acá. Vamos ubicándolo, más o menos que quede un espacio por acá. Ahí está. Bueno, tenemos ya la cocina, que está acá. Ahora vamos por la pileta de cocina.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, hacemos clic. Vamos a hacerlo a ojo. Hacemos clic acá. Y ubicamos la pileta de cocina más o menos por... No puede estar pegada, más o menos por acá. Ahí está. Como se puede ver acá, acá tiene lo que es una línea que viene a ser la mesada. Así que vamos a hacer la mesada para no olvidarme. Pero primero vamos a poner la heladera. Vamos a poner la heladera. Acá hay un problema porque la heladera está mirando para arriba. Y acá está mirando para la derecha. Así que vamos a usar un nuevo comando. El nuevo comando que vamos a usar va a ser comando rotar. Seleccionamos el bloque y damos clic en rotar. Seleccionamos un punto en el cual queremos que vaya a girar, que va a ser este, y lo hacemos girar. Para evitar que gire en cualquier ángulo, hacemos lo siguiente. Tocamos F8 y se va a girar a 90 grados. Lo ponemos así y hacemos clic. Ahí está. Tocamos escape para salir del comando. Seleccionamos el bloque. Le damos mover. Seleccionamos la punta que vamos a querer que se mueva. Va a ser esta. Y nos fijamos dónde está ubicado. A ver. Más o menos un espacio tiene que haber. Así que hacemos lo siguiente. Como vemos, no me deja mover libremente porque está activado orto. Tomamos F8 nuevamente para desactivarlo. Y ahí está. Ahí vamos a ubicarlo más o menos por acá. Ahí está. Bien. Ahora vamos a dibujar la mesada. Con el mismo layer de artefacto de cocina dibujamos la mesada, ponemos línea. Y más o menos la mesada estaba acá. A ver. Hacemos clic acá. Más o menos. Vamos a tocar F8 para que haga la línea como corresponde. Bien recta. Ahí está. Más o menos por acá. Ahí está. Y que vaya hasta abajo. Que se pase, no importa. Ahí. Escape. Tocamos trim. Eliminamos esto. Ahí. Y hacemos lo mismo con línea nuevamente. Y hacemos así. Línea. Acá. Hacemos línea acá. Más o menos hacemos acá. Acá. Y acá. Más o menos a ojo. Trim. Cortamos acá. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Tomamos escape para salir del comando. Y quedó hecha nuestra mesada. Vamos a incluir todo esto en el artefacto de cocina. Hacemos clic acá y clic acá. Y seleccionamos la capa artefacto de cocina. Ahí está. Está todo incluido en artefacto de cocina. Quizás a esta capa le podemos haber agregado lo que es artefacto de cocina y lavadero. Vamos a hacer eso. Vamos a modificar el nombre. Entramos en propiedades de capa. Hacemos clic. Y acá hacemos clic derecho. Y ponemos renombrar layer. O sea, cambiar nombre. Ahí está. Vamos a poner artefacto, cocina y lavadero. De esa manera queda más prolijo. Y listo. Tomamos enter. Salimos de acá. Y ahora vamos a introducir lo que es lavadero. Vamos a ver cómo están ubicados. El lavarropa acá y lo que es la pileta acá. Bien. Seleccionamos todo. Y damos mover. Clic en mover. Sacamos la función de orto. Ahí está. Y movemos más o menos por acá. No, ahí no. Ahí. Siempre que se active el verde y hacemos clic, se va a ir para el punto del verde. O sea, se va a ir pegado. Siempre que figure el cuadrado verde de Snap, se va a ir para allá. Así que lo que hacemos es Control Z y volvemos a hacer lo mismo. Control Z me deja volver para atrás. Seleccionamos todo otra vez. Damos en mover. Hacemos clic acá. Sacamos el F8. Y
Vamos más o menos a ojo ubicando por acá. Ahí está. Bien, perfecto. Si vos querés ubicarlo en una medida especial, haces una línea auxiliar y lo vamos ubicando. Ahí está. Seleccionamos cada bloque y lo metemos en la capa que creamos. Acá está. Perfecto. Si te diste cuenta, acá había un círculo que no sé cómo llegó acá, pero bueno, lo eliminamos, hacemos clic y damos suprimir. Bien, no pertenecía al bloque, así que lo sacamos. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el mobiliario, los muebles. Hacemos lo siguiente, entramos en propiedades de capa y ya lo tenemos creado. Acá está mobiliario. Le pusimos nombre mobiliario y le dimos un color azul. Hacemos clic en mobiliario, seleccionamos, hacemos control C y entramos en nuestro archivo y lo pegamos. Control V. Ahí está. Vamos a ver cómo está ubicado esto. Más o menos por acá, cerca de la ventana y esta mesa cerca de la otra ventana. Bien. Así que vamos a seleccionar todo esto que está acá. Vamos a seleccionar todo esto para que no se mueva. Ahí. Hacemos move, mover, hacemos clic y vamos moviendo. Bien. Más o menos por acá que quede. Que quede acá, ahí está. Y después la mesa hacemos lo mismo. Hacemos clic solamente, ahí, damos mover, seleccionamos un punto y movemos. Más o menos por acá. Ahí está. Bien. Perfecto. Ahora seleccionamos todo. Lo que son estos. Ahí está. Ahí va. Seleccionamos todo y lo ponemos en la capa mobiliario. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Lo que nos faltaría ahora son algunos detalles, como la escalera. Y después procedemos a hacer los hatch del piso. Bien, ahora vamos a crear una nueva capa que se va a llamar, vamos a poner nuevo, se va a llamar escalera. Vamos a darle un color a la escalera, vamos a ponerle un color, no sé, un número chico, un 60, vamos a darle, que es un verde medio clarito, medio amarillento. Ahí está, damos OK, un 60 le dimos, seleccionamos escalera y cerramos esto. Vamos a empezar a dibujar la escalera. Vamos a mirar. Más o menos cada escalón debe tener unos 26 centímetros cada pedada. Cada paso debe tener unos 26 centímetros. Hacemos clic acá. Ponemos F8. F8, activamos el modo. Activamos ahí y tocamos acá. Perfecto. Ahora con Offset vamos a hacer clic. Y vamos a poner 0,26. Hacemos clic, clic. Seguimos con el mismo comando, no lo cambiamos. Clic, clic. Hacemos clic otra vez y clic otra vez. Y vamos llegando hasta el descanso. Ahí está. Y veo, me quedó perfecto porque era 0,26 cada paso era 0,26. Así que estamos acá en el descanso. Ahora hacemos lo mismo pero para este lado. Vamos a hacer una línea acá. Hacemos clic. Hacemos una línea acá. Auxiliar. Que vaya hasta acá. Ahí está. Tomamos escape. Tomamos trim. Cortamos acá. Cortamos acá. Damos escape. Y ahí sí. Ahora tocamos offset. Y ponemos 0,26. Enter. Y hacemos clic tras clic. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bueno, acá la escalera marca que está subiendo en esta parte de acá. Bien, hay una flecha que está subiendo en esta parte de acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esa flecha.
de la siguiente manera. Primeramente buscamos la mitad del escalón, que nos va a marcar porque está el endpoint, el midpoint nos ayuda. Ahí se marca el snap. Hacemos clic acá y marcamos hasta el fondo. Vamos a más o menos hasta acá. Perfecto. Damos escape. Hacemos lo mismo del otro lado. Acá, hasta acá. Creo que el escalón sigue hasta acá, ¿no? Ahora, vamos a fijarlo. Sí, era hasta ahí. Falta uno más. Vamos a tocar otra vez. Offset. Ya está puesto 0.26, así que toco Enter nomás. Ahí está. Y copiamos este acá. Ahí está. Bueno, hacemos lo mismo con la línea. Hacemos clic acá y vamos por acá. Perfecto. Ahí está. Falta solamente calcular la mitad de esta línea. Y yo hago línea acá. Me marca la mitad, pero de lo que es esta línea. O sea, me marca acá. No me marca la mitad de acá. Así que lo que hacemos para descubrir esto es, primeramente tocamos escape. Y acá en la parte superior hacemos clic acá donde hay un metro. Hacemos clic acá. Y tocamos la segunda opción, que es distancia. Hacemos clic acá. Y calculamos la distancia que hay de acá hasta acá. Ahí me marca que más o menos hay 0.85. Bien, calculando la mitad de 0.85, me dice que la mitad es 0.425. Así que hacemos offset, ponemos 0.425, enter. No me dejo por algo, tocamos escape, otra vez tocamos offset, 0.425, enter. Seleccionamos este punto y metemos acá al medio. Ahí está. Bueno, ya está seleccionado el medio. Ahora lo que tenemos que hacer es tocar trim. Cortamos esto, esto. Ahí está. Tocamos escape. Seleccionamos esto y tocamos suprimir. Ahí está. Ahora hacemos la flecha. Otra vez tocamos línea. Hacemos clic acá. Sacamos el F8, tocamos el F8 para desactivar. Ahí está. Acá. Otra vez línea. Y hacemos clic acá y vamos por acá. Ahí está. Perfecto. Ahí me quedó lo que es la flecha. Bien. Y también me faltaría acá hacer una línea tipo diagonal. Porque esta línea de acá diagonal marca que ahí está el corte. Ya que cuando hay un corte, o sea, la planta, lo que es la planta es un corte a 1,20 m, 1,20 m más o menos. Así que acá estaría el corte. Hacemos clic acá. Más o menos vemos cómo lo hicieron acá. De punta a punta y después hacemos offset. Hacemos de punta. Sí, de punta a punta. Acá. Escape. Usamos la parte de offset acá y ponemos 0.05, vamos a poner enter y hacemos acá. Perfecto. Y acá lo que hicieron fue una línea que llegó de punta a punta, así que vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a habilitar un nuevo comando, vamos a habilitar un nuevo snap que va a ser, le hacemos acá y habilitamos el snap extensión. Bien, habilitamos extensión y hacemos lo siguiente, te muestro. Con el snap extensión lo que hacemos es, hacemos una línea, sin hacer clic, estiramos por acá, o sea, apoyamos nomás y estiramos y hacemos clic acá. Está en F8, sacamos el F8 y unimos acá. Bien, ahí está, perfecto. Ya hicimos la línea, la estiramos lo máximo posible y ahora con trim cortamos. Le quede justo al ras. Ahí está. Acá también hacemos lo mismo, cortamos acá y ya tenemos la línea de corte hecha.
Tocamos escape. Muy bien. Ahora procedemos a hacer lo que es los hatch de piso. Bien, antes de seguir hacemos lo siguiente. Te voy a mostrar lo siguiente antes de seguir con esto. Cuando entramos en propiedades de capa, propiedades de layers, vemos que ahí puede haber, a veces cuando tenemos bloques, copiamos y pegamos bloques, puede ser que haya lo que es capas que nunca creamos. Son capas que vienen a veces con los bloques, que están escondidas y vienen con los bloques. Si encontramos una capa que no creamos, lo que tenemos que hacer automáticamente es eliminar. Acá tenemos dos capas que no creamos nosotros. Por ejemplo, tenemos arquitectura solado, hacemos clic y damos eliminar. Y después tenemos artefacto de cocina. Hacemos clic y eliminar. Perfecto. Ya sabiendo que están todas nuestras capas, podemos proseguir. Sacamos esto. Y lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos a crear un estilo de hatch. Hacemos lo siguiente. Hacemos acá clic en hatch o sombreado. Y cuando abrimos esto, nos va a figurar estas opciones primeramente. Tenemos que ir abajo de todo en la última opción. La última opción sería user, que son líneas paralelas. Tocamos, acá me dice que van a estar separadas cada 1 metro. Vamos a poner que estén separadas cada 25 centímetros para que simbolice una cerámica. Hacemos 0,25, 0,30. 0,30 vamos a darle. Ahí está. Después hacemos clic en propiedades en la parte de acá abajo. Y hacemos clic en doble. Miren cómo está acá. Y si toco doble, miren cómo se pone. Se crea una cerámica con un espacio de 30 centímetros por 30. Así que cerramos acá. Ahí está. Vamos a poner sombrear. Tenemos que crear la cocina. Apoyamos acá y vemos que no me deja. Si apoyamos en otro lugar, como acá que está todo cerrado, me va a dejar. El contorno tiene que estar totalmente cerrado. Por eso acá no me deja porque está lo que es la abertura de la puerta. Y el hatch puede salir por acá. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a Home. Vamos a Hatch. Seleccionamos Hatch para que pueda trabajar con la capa de Hatch. Seleccionamos línea. Y vamos a hacer clic acá en el vano de la puerta. Acá está, en el agujero de la puerta. Y hacemos acá también. Acá, perfecto. Una vez que esté todo sagrado, ahí sí podemos poner el hatch, hacemos clic y apoyamos. Ahí está, ahí me deja. Hacemos clic. Acá vemos como que entró también en la mesada. Hacemos control Z para volver para atrás. Hacemos otra vez clic acá y apoyamos. Ahí está. Me está dibujando en todo el contorno porque veces que por acá debe haber algún agujero seguro. Hacemos control Z y vamos a hacer algo más fácil. Hacemos clic en línea y en vez de tapar solamente esto, vamos a hacer un cuadrado gigante. Hacemos clic acá, clic acá, clic acá, clic acá y clic acá. O sea, cerramos todo. Ahora sí, me tendrá que estar dejando ahora. Hacemos clic acá, apoyamos y ahora sí me deja. Mayormente el hatch no se habilita porque debe ser que hay algún agujerito, algún espacio que esté entrando y por eso mismo no te deje. Así que bueno, ya está hecho este piso. Ahora vamos a proceder con el otro piso, que es el baño. Hacemos lo mismo. Hacemos clic acá. Hacemos clic de acá hasta acá. Ahí está. Y después hacemos clic en el hatch acá. Y hacemos clic acá. Ahí está. Perfecto. Hacemos clic acá adentro también. Ahí está. Perfecto. Bueno, acá me quedó perfecto. El hatch quedó espectacular. Bien. Una vez aprendido esto, ya tenemos los pisos para la cocina y el baño. Vamos al siguiente paso. Lo que tenemos que hacer ahora es crear las cotas. Para eso primero creamos
un layer o una capa, como quiera decirlo. Entramos en propiedades de capa, ponemos nuevo y acá escribimos el nombre de cotas. Acá en color hacemos clic y le damos un color más o menos, me gusta este, acá, un 140, hacemos clic y damos OK. Damos a agregar, seleccionamos primero, hacemos doble clic y después le damos a agregar. Ahí está. Bueno, ahora vamos a proceder a configurar la cota. Hacemos clic en la tercera columna en anotación. Luego, en la segunda fila, donde está este pincel con una cota, hacemos clic acá. Y luego seleccionamos estándar y en base a la estándar creamos una nueva. Perfecto. Acá dice que es una copia de la estándar. Partimos de ahí, así que le ponemos acá Vira Studio, el nombre de la cota, el nombre del estilo de cota. Acá dice que va a empezar en base a la estándar. Le damos continuar. Y bueno, y acá empezamos. Vamos a hacer clic primeramente en líneas. Vemos si modificamos algo de acá. A ver, acá hacemos clic. No, no me gusta, no está bien eso. Las líneas no me gustan, así que así me gustaría que quede, pero bueno, vamos a dejar como están. Ahí. Me gustan las dos formas, creo que es lo mismo, pero bueno. Hacemos clic en símbolos, podemos cambiar el símbolo si queremos, en vez que hayan flechas acá, o si tocamos un circulito acá, y ya quedan circulitos en vez de líneas, en vez de flechas. Bueno, lo que es el texto, lo dejamos la altura, déjalo como está, porque está perfecto como está. Y después la forma de alinear lo que es el texto, lo que son los números, puedes elegir esta, como está acá, o si no esta, que lo centra en el medio, o si no esta. Este es lo mismo prácticamente. Hacemos clic acá, que quede en el centro. Después hacemos clic en Fit. Luego hacemos clic en esta solapa. Acá nos pide la precisión que va a tener la cota. En este caso, acá me dice que hay 4 ceros después de la coma. Me parece demasiado, ponemos 2, ya es suficiente. Ahí vemos cómo se reduce a 2. Si estaban 4, era mucha cantidad de números. Así que dejamos 2 decimales y ahí queda mejor. Bueno, ya con eso es suficiente. Damos OK. Perfecto. Y acá se creó la cota, Vira Studio y ya está seleccionada para trabajar. Vamos a agregar. Como te dije, está seleccionada para trabajar, así que hacemos clic acá en cota, dimensión y empezamos a acotar. Hacemos clic acá y acá y me sale la medida 7,60. Hacemos clic acá y acá, me sale la medida 7 metros. Hacemos clic acá y acá, me va quedando la medida. Hacemos la medida de la ventana que medía unos 50. Ahí mide unos 50. Vamos a ver cuánto mide de acá a acá. 0,30. Vamos a ver cuánto mide de acá hasta acá. 10,47. Y bueno, y vamos así acotando. No hay un criterio para acotar, eso depende de cada uno, lo que quiera uno, la medida que quiera mostrar. Vamos acotando. Hacemos clic acá. Hasta acá. Ahí me da una medida. Y bueno. Perfecto. Una vez hicimos los de las cotas, vamos a hacer lo que son los textos. Los textos serían así. También creamos una nueva capa. Ponemos propiedades de layers. Ponemos nueva capa. Ponemos textos. Ponemos un color, no sé, 141. Vamos a dejarle. 141, 130. Vamos a poner un 130. Damos OK. Y seleccionamos textos. Y cerrar. Bien, acá lo mismo, tenemos que configurar un estilo de texto. Hacemos clic sobre la letra A y el pincel. O sea, anotación, la letra A y el pincel. Y ponemos
nuevo. Vamos a poner el nombre que se va a llamar Vira Studio. Hacemos OK. Y vamos a poner acá la altura. La principal es la altura. Más o menos vamos a hacer que tenga la medida que tiene un número de cota. No sé, 0.18, 0.20. 0.25 vamos a darle. 0.25. Bien. Después si querés cambiarle lo que es el estilo de letra, lo que vos quieras, puedes cambiarle. Yo lo dejo como está y le doy a aplicar. Le damos a cerrar. Listo, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es, debajo de la letra A, hacemos clic en texto y elegimos multilínea, multiline text. Hacemos clic acá y escribimos acá abajo. Hacemos clic, precisamos el punto, estiramos más o menos como queremos que esté escrito, hasta acá, y ponemos planta baja. Vamos a ponerlo con letras mayúsculas, vamos a tocar mayúscula, planta baja. Para que quede confirmado el texto, tenemos que hacer clic por fuera, hacemos clic acá y listo. Perfecto. Ya terminamos con el plano. Solo nos falta la cota de nivel, que bueno, ahora te la explico. Insertando lo que es el bloque con atributo, que sería la cota de nivel. Hacemos clic, control C, entramos al archivo y hacemos control V. Ahí está. Vamos a crear una capa para esta cota de nivel. Hacemos nuevo y ponemos cota de nivel. Cota de nivel. Acá en el recuadro hacemos clic, le damos un color, no sé, un color 121, hacemos OK, seleccionamos, ahí está, y cerramos esto. Ahora para pasar a la capa, porque sigue en la capa 0, hacemos clic en el bloque y buscamos cota de nivel. Acá está. Hacemos clic y listo. Ahora esto hacemos clic, lo vamos a mover acá, hacemos mover, vamos a mover el centro, está activado el F8, tocamos el F8 para que deje de estar activado y ponemos uno acá, hacemos clic, control C y acá hacemos control V, ahí está. Este bloque tiene una particularidad porque pasa lo siguiente, bien, tenemos que darle 0,15 y acá tenemos que dejar en 0,0. Así que este lo dejamos como está, 0,0. Y acá en este bloque, para poder cambiar la medida, solamente tenemos que hacer doble clic. Y acá me pide que inserte la medida. Hacemos 0,15. Ponemos más primeramente, más 0,15. Y damos aplicar y damos OK. Perfecto. Como se puede ver, es 0,15. Tengo un video explicando este bloque con atributos. Y después lo que es la parte final de lo que es el plano, que es para imprimir, también te dejo el video en la descripción. Muy sencillo cómo se imprime. Y si tienes alguna duda me puedes escribir en los comentarios que con gusto te voy a responder. Esto fue todo, hasta acá llegamos y te agradezco por haberme seguido estos minutos. Muchas gracias, hasta la próxima.